Muchas personas piensan que la posesión demoníaca se manifiesta en la lujuria, la fornicación, la embriaguez, la impureza, la lascivia, las herejías, y así sucesivamente, pero eso no es necesariamente cierto, y la Biblia nos lo revela en Gálatas 5, 16, 18. Esto digo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A la gente le gusta atribuir todo lo que los hombres y mujeres hacen a los demonios. Sabemos que muchas acciones de hombres y mujeres son influenciadas por demonios, pero algunas cosas no requieren demonios, no son manifestaciones de demonios. Permíteme ser cristalino, no estoy diciendo que los demonios no puedan compelir y urgir a las personas a hacer ciertas cosas, pueden, pero es importante que sepamos que estos pecados y actos no necesariamente significan posesión demoníaca. En un extremo de la escala, la gente es demasiado rápida para identificar un pecado y atribuirlo a la posesión demoníaca. En el otro extremo de la escala, hay cristianos que ni siquiera creen que el diablo y los demonios sean una parte importante de este mundo. La gente fornica. Eso no significa que la persona que está fornicando tenga un problema con un demonio, tienen un problema con su carne. La gente asesina, la gente está involucrada en la adoración de ídolos, la gente comete adulterio. Ninguna de estas acciones específicas significa que el individuo involucrado en cualquiera de los pecados que he mencionado tenga un demonio. Fundamentalmente, la Biblia nos enseña que tienen un problema con su carne. La Biblia nos dice claramente que no necesitas un demonio para cometer adulterio, está en el ADN de la carne. La Biblia nos dice que no necesitas ningún espíritu maligno para salir y fornicar, está en el ADN de la carne. No puedo contar la cantidad de personas a lo largo de los años que han venido a mí llorando, diciendo que tienen un demonio, porque no pueden dejar de fornicar, y mi respuesta a ellos una y otra vez es que su problema no es con un demonio, su problema es con la carne. La Biblia atestigua esta verdad en Gálatas 5, 9, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia no dice que las obras de los demonios se manifiesten, no. La Biblia dice que las obras de la carne se manifiestan. La Biblia dice que la embriaguez, el odio, la fornicación, la lujuria, el adulterio y todas las demás formas de maldad no son manifestaciones de demonios, sino manifestaciones de la carne. Una gran cantidad de personas se quedan durante tanto tiempo en esta manifestación demoníaca sin entender que es su carne la que es el problema. Mientras estás luchando contra principados y potestades, estás ocupado durmiendo con el enemigo, y el enemigo es la carne. Solo mira el tipo de pecados en los que la carne puede arrastrarte: adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odio, enemistades, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No necesitas un demonio para hacer ninguna de estas cosas. La carne quiere cometer adulterio, la carne quiere decir mentiras, la carne quiere codiciar porque se siente bien, la carne quiere matar porque se alimenta de venganza y falta de perdón, la carne quiere construir ídolos, la carne quiere tenerlo todo, la carne se trata de egocentrismo, la carne se trata de autogratificación, la carne se trata de autojusticia. Estas son las obras de la carne.
¿Cómo obtienen acceso los espíritus malignos a la vida de las personas hoy? Nos vamos a enfocar en las puertas demoníacas que la gente permite en sus vidas y en sus hogares. Ten cuidado con lo que miras. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira este verso. Este verso nos dice claramente que Dios nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio, y ese espíritu no es otro que el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esto también sugiere que el espíritu de miedo y timidez es dado por alguien más. Si Dios no es quien da el espíritu de miedo, entonces no es otro que el diablo quien da a las personas este espíritu de miedo. Este único verso, 2 Timoteo 1:7, deja en claro que hay un miedo que no proviene de Dios. El primer paso para abordar estos miedos es reconocer que no provienen de Dios. Reconocer que este miedo no es causado por Dios, que no es algo que Dios me haya dado, marca una realización crucial. Como cristianos, podemos debatir de ¿dónde proviene este miedo? Ya sea que pueda surgir de la personalidad de alguien, de una debilidad de la carne o quizás de un ataque demoníaco. Pero una cosa que sabemos con certeza es que este miedo no proviene de Dios. Y esta afirmación me lleva al tema de las películas de terror. He aconsejado a cristianos que luchan por dormir por la noche debido a ver películas de terror, y como pastor te llaman a las casas de los miembros de la iglesia en momentos extraños, y llegas a la casa y sientes claramente que algo no está bien y la gente puede discutir conmigo sobre las películas de terror. Pero permíteme hacerte una serie de preguntas. ¿Te sentirías cómodo yendo a la presencia del Señor después de ver una película de terror? ¿Te sentirías cómodo viendo esa película de terror en presencia de tu pastor o mentor espiritual? Hay películas que glorifican a Satanás, películas que glorifican la actividad oculta. Recuerdo a un pastor predicando sobre este tema hace un tiempo. Habló de su experiencia con una película de terror taquillera que salió en los años 70. Si mencionara el nombre de la película, sin duda la habrías oído. Él habló de cómo advirtió específicamente a su congregación que no la viera, pero desafortunadamente no todos escucharon. Me asustó mucho. Cosas como esta realmente me asustaron mucho. Estoy nervioso. ¿Recuerdas alguna escena en particular? Cuando ella estaba ¿en qué fue? Cuando estaba en una habitación. Los médicos entraron y ella estaba, supongo que cuando ella estaba hablando con la voz del diablo. Me acuerdo de un pastor predicando sobre este tema hace un tiempo. Habló de su experiencia con una película de terror taquillera que salió en los años 70. Si mencionara el nombre de la película, sin duda la habrías oído. Él habló de cómo advirtió específicamente a su congregación que no fuera a verla, pero desafortunadamente no todos escucharon. Una joven de su congregación fue a verla. Era una joven asombrosa. Ella fue a esa película, y mientras la veía, algo entró en ella. Regresó a casa y le dijo a su madre, «Ya no me siento igual, mamá. Cuando estaba viendo esa película, algo entró en mí». Sus padres lo ignoraron y le dijeron que no se preocupara por eso. Y esa noche, la familia experimentó extraños comportamientos paranormales en su hogar, cosas que nunca habían experimentado antes. En medio de la noche, lo que fuera que entró en ella comenzó a manifestarse. Mi experiencia con esta película ha sido increíble, especialmente con personas desmayándose. A mitad de la película comienza a volverse bastante violenta y la gente tiene reacciones muy inusuales. Hay muchas personas que vomitan y muchas personas que tiemblan, pero lo que realmente me sorprende es que algunas personas se desmayan. Quiero decir, nunca en mi vida había conocido una película donde la gente se desmayara. Es difícil de creer. Me pregunto acerca de algunos cristianos que argumentan que ver películas de terror no es malo. Pero hermanos y hermanas,
están abriendo puertas en sus vidas. Hay películas y programas de televisión sobre prácticas ocultas y brujería, donde los directores y guionistas traen a brujas reales y personas realmente involucradas en lo oculto para crear elementos reales en sus programas de televisión. Sí, lo has escuchado correctamente. Contratan a personas reales involucradas en estas cosas para hacer sus programas de televisión o películas más realistas. Algunos de los cánticos y hechizos o representaciones son reales y producidos por brujas reales y personas involucradas en lo oculto. Y me pregunto cuántos cristianos ven estos programas sin darse cuenta pensando que es solo diversión y juegos, cuando en realidad están escuchando hechizos reales o experimentando ceremonias reales del ocultismo. Como cristiano debo ser selectivo con las cosas que veo. Como cristiano no puedo ver todo ni ir a cualquier lugar. Ahora, veamos un caso de una persona que estaba poseída por un demonio. Hechos 16, 16, 18. Relata un evento notable donde Pablo confronta a una esclava con un espíritu de adivinación que ganaba considerables beneficios para sus amos, adivinando el futuro. El pasaje indica que su capacidad para predecir el futuro o proporcionar percepciones sobrenaturales no era un talento inocente, sino que provenía de una posesión demoníaca. Tal instancia en la iglesia primitiva subraya la postura cristiana de que cualquier práctica o poder que no honre a Dios, especialmente cuando se usa para explotación y lucro, no es de origen divino sino demoníaco. En nuestros días, el aumento de adivinos y psíquicos a menudo se disfraza como entretenimiento inofensivo o guía. Sin embargo, con frecuencia es un fraude comercial, un método para explotar a los ingenuos para obtener ganancias monetarias. No obstante, en las raras ocasiones en que estas predicciones son precisas y no son el resultado de una suposición inteligente o manipulación psicológica, se podría argumentar que tales percepciones provienen de las mismas fuerzas espirituales oscuras. Lo que operaba en Hechos 16 no implica un respaldo a la capacidad sobrenatural de tales fuerzas para predecir el futuro con precisión, más bien reconoce su capacidad para engañar y manipular. Es esencial considerar que los demonios, siendo entidades creadas que carecen del atributo divino de omnisciencia, no poseen la habilidad de leer mentes o prever el futuro con certeza divina. Solo Dios es omnisciente. Sin embargo, su antigua existencia les otorga un amplio conocimiento de la historia humana y del comportamiento humano, lo que les permite hacer suposiciones educadas que pueden parecer proféticas. Pueden observar la interacción humana sin ser detectados, lo que les proporciona una gran cantidad de información que puede ser utilizada para influir en individuos y situaciones sutilmente. Aunque pueden no dictar eventos futuros, pueden intentar alinear circunstancias con sus intenciones, dando la ilusión de profecía cumplida. Cuando Pablo expulsa al demonio de esta niña, esto es solo para hacernos saber que algunas cosas que suceden en la tierra son simplemente obras de ángeles o demonios. Pueden hacer que las cosas sucedan de manera sobrenatural. Existe una creencia creciente en nuestra sociedad de que los fantasmas que la gente ve son los espíritus de los muertos. Sin embargo, quiero compartirles hoy que este no es el caso. Es más probable que las cosas que la gente ve sean espíritus inmundos y demonios. No son personas, y la Biblia es clara al respecto. Muchas personas creen que cuando morimos, nuestros espíritus permanecen en la tierra de alguna forma. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando morimos, vamos o al cielo o al infierno. No hay un estado intermedio donde podamos regresar a la tierra como fantasmas. Debemos tener cuidado de no ser engañados por estas apariciones demoníacas. La Biblia nos advierte que evitemos el contacto con los muertos y cualquier cosa relacionada con lo oculto. El diablo usará cualquier medio necesario
para alejarnos de Dios, y creer en fantasmas es solo una forma en que puede hacerlo. Como cristianos debemos ser conscientes de las tácticas del diablo y mantenernos firmes en nuestra fe. No debemos ser engañados por la apariencia de fantasmas o cualquier otra forma de actividad demoníaca. En cambio, debemos enfocarnos en buscar a Dios y su verdad y no ser arrastrados a la oscuridad del enemigo. Como cristianos, tú y yo debemos saber que hay un mundo espiritual que nos rodea y que no solo vivimos en un mundo de humanos, sino en un mundo de los espíritus. En conclusión, espero que este video haya sido informativo y útil para ustedes. Recuerden que el mundo espiritual es real y que debemos estar conscientes de las tácticas del enemigo. Les invito a dejar sus comentarios compartiendo lo que han aprendido con el contenido de hoy. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para más contenido edificante. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.